Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida, octava ronda, Keimer contra Wesley So, una partida de bastante maniobra, apertura italiana, en la que primero os quería traer la clasificación, ya que hoy se juega la última ronda. Aronian y Wukes juegan entre ellos, Aronian lleva las piezas blancas, por lo tanto se juegan el título, y Nepo, aunque lleva medio puntito por debajo, pues tiene que ganar primero su partida contra Keimer, esperar a que Aronian y Wukes empaten, y con esos tres jugadores pues se harían unos desempates. Volvemos a... os quería enseñar primero también los premios que hay, que no lo suelo hacer, aunque siempre lo suelo colocar en la descripción del vídeo, con toda la información del torneo. Es presencial, ritmo clásico, y bueno, pues de quedar primero a segundo hay un trecho, y si ya eres tercero, pues todavía más la diferencia. Pero bueno, cualquier premio, al menos para mí, no estaría nada mal, ¿no? E4, E5, Keimer con las negras, Wesley So con las blancas, caballo F3, caballo C6, apertura italiana con alfil C4, defensa de los dos caballos atacando al peón D4. Se defiende con D3 y alfil C5 transponiendo a un Yoko piano. C3, bueno, pues por un lado controlando casillas y haciendo posible una ruptura central, ganando espacio en el flanco de dama. Se ataca siempre al alfil, el caballo ya no tiene saltos claros sobre el centro, y en ocasiones un poquito más adelante se suele traer hasta la casilla de G6. De momento, tras estos movimientos, pues la partida continúa con A6, precisamente dando espacio al alfil y que pueda mantener pues esa presión sobre el punto de F2, enroque en corto por parte de las piezas blancas, a lo que se responde, bueno, pues con este movimiento preventivo, jugando alfil A7. A4, ganando espacio en el flanco de dama también, o más Wesley So, enroque en corto, y H3, evitando en algún momento, bueno, pues algún tipo de clavada por parte del alfil de dama. Tras estas jugadas, caballo B, primero se juega por parte de las negras D6, torre E1, centralizando la torre. Ahora sí quizás se pueda jugar D4, o al menos el peón D4 está defendido, y también dando esta casilla para esta maniobra, que también en algunas líneas de la española pues es típico. Bueno, pues llegando también a controlar esta casilla de F5, interesante, al igual que para las negras es esta casilla de F4 con el caballo de G6, y tras estos movimientos, bueno, pues se hace H6 con la misma idea que H3, caballo B D2, empezando con la maniobra de los caballos, y alfil E6 peleando contra este alfil. Alfil por, peón por, las blancas consiguen doblar peones pero son centrales, se controla importante F5, también D5 en el que en algún momento se puede hacer alguna ruptura central y desdoblar los peones ganando centro, y además, como vemos, la torre de F8 ya tiene cierta influencia sobre ese punto de F2. Tras estos movimientos se juega B4, ganando pues todavía más espacio, caballo E7 comenzando con esta maniobra y también permitiendo que este peón pues se pueda avanzar peleando contra este empuje de peones blancos, y tras caballo F1, bueno, pues se juega caballo G6. La partida continúa con torre A2, también interesante ver pues una manera de traer la torre a la actividad un poquito más rápido. Como vemos, las piezas blancas, y es lo que va a pasar en la partida, pues prácticamente están todas en la primera, y tras estos movimientos es cuando las piezas negras deciden romper y juegan D5 con esta ruptura central. Y aunque es verdad que hay doble ataque sobre este peón, quizás capturarlo primero capturando este peón pues es complicado, ¿no? Es verdad que esto no pasa en la partida, pero lo vemos rápidamente. Si peón por, entonces sí que las piezas blancas están mejor, ya que, bueno, pues han logrado incluso quedar un centro más deteriorado por las piezas negras. Pero el tema es que en esta posición no hay por qué capturar con el peón, sino hacerlo con el caballo. Y el tema es que, bueno, pues se ha creado esta amenaza que es capturar en C3, que está indefenso, se está dando un doble a la dama y a la torre, y bueno, pues este peón sería pues más secundario, ¿no? Torre C2 es la mejor manera de defender este peón de C3, ya que si se hace con la dama, y lo vemos rápidamente, pero el ataque es tremendo, como vemos la barrita ya salta un montón, existe torre por F3 primero, sacrificando la calidad, ¿no? Tras peón por, traes un caballo F4, puedes intentar minimizar, pero la dama está saltando a G5 con tema de mate en G2, y a un movimiento como caballo G3 existe no dama G5 sino dama H4. Hay doble ataque sobre este peón, por lo tanto rey H2 parece que no funciona, rey G2 no se puede debido al caballo, y además este caballo está cayendo debido a que el peón de F2 está clavado por este alfil casi olvidado que tienen las piezas negras, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues sería una posición bastante potente ya. Todo esto no pasa debido a que no se captura de esta manera, caballo G3,
y tras C6, colocando peones en casillas blancas, ya que el alfil se mantiene con bastante actividad sobre las casillas negras, se juega a 5 por parte de Wesley So. Torre C8 con idea de traer la torre pues un poquito más a la partida. De momento la dama tampoco tiene muchos movimientos. Se juega C4 buscando cambios y torre C7, a lo que se contesta ahora sí con E por D5. El tema es que aquí quizás hubiese sido más interesante jugar directamente C5, y con este movimiento el alfil no solo tiene o no tiene diagonal, no tiene fuerza en la diagonal, se ha cerrado completamente, sino que si se trae a B8, como va a pasar en la partida, también golpea contra su propio peón. Y en caso de que las piezas negras busquen abrir la posición, bueno, pues si hay cambios nuevamente se pondría otro peón nuevamente ahí cerrando el paso a este peón de D5. Al no jugarse así y capturar primero en D5, se recaptura con el peón y ahora sí que se juega C5, se considera una imprecisión, ya que este alfil, como vamos a ver a continuación, pues tiene bastante salida y fuerza, no sobre esta diagonal en la que está, sino sobre la de B8, H2. La partida continúa con torre E7, bueno, pues defendiendo ahora sí este peón por segunda ocasión, caballo F5 pudiendo saltar atacando a la torre que queda en defensa, y aquí viene un error por parte de Wesley So en el que se recomendaba jugar caballo H4, caballo 5 H4, con la idea quizás de buscar cambios y así la dama pues tener más presencia en algún momento en el flanco de rey. El alfil queda muy activo, pero bueno, su idea por un lado es activar el caballo, y como vamos a ver también con ideas de saltar el caballo a D6. Si se hace directamente, pues simplemente caballo E8 neutraliza esa opción y las blancas tienen que capturar, por lo tanto como que no funciona de momento, y con este movimiento que es erróneo, el peón es verdad que no puede capturar ya que cae la torre que está en defensa y atacada, y solo se puede retirar a esta casilla de E8, que es lo que hace Keimer. El tema es que bueno, pues ahora hay que hacer algo con el caballo. Era un poquito menos malo traer el caballo a E2, aunque es verdad que corta nuevamente pues la fuerza de la torre sobre la columna. Se trae a B3 y queda bastante fuera de juego de donde se está realizando la acción. Tras estos movimientos, dama D7 con ataque sobre el caballo y caballo D6, ahora sí saltando a esta posición, aprovechando que el caballo negro no tiene E8. No obstante, al haber ataque a la torre, vuelve la torre a quitarse a E6, torre a E2, ahora sí doblando las torres, y tras estas jugadas caballo E8, bueno, pues quitando fuerza en la posición, ¿no? Caballo por E8, dama por E8, parece que nada ha cambiado, ya que las piezas negras pues siguen teniendo un centro bastante fuerte. La única pieza que no juega es el alfil, pero se va a traer a B8, y en cambio este caballo, bueno, pues sigue bastante lejos de toda la acción, ¿no? Y con bastantes piezas en la primera. Tras estos movimientos se juega G3, quizás controlando un salto por parte de las negras a F4, y además, bueno, pues con este movimiento el alfil de B8 pues toparía contra dicho peón. Quizás aquí un movimiento interesante como caballo D4, y aprovechando que nuevamente este peón está clavado, pues se traería esta pieza a la partida. Opta por este movimiento Wesley So, controlando pues un salto en F4 y alfil B8 ahora sí en la partida. Tras estas jugadas torre 3 activando y quizás bueno, pues teniendo actividad la dama en la diagonal y trayendo la torre a la defensa, es lo que se juega. Dama F7 fijando tensión o presión sobre el punto de F2, torre F1 defendiéndolo y torre F6, nuevamente Keimer metiendo un triple sobre este peón, a lo que se decide defender con torre E2. Parece que caballo de E2 hubiese sido un poquito mejor, y aunque vemos un poquito rápido esta línea, ya que bueno, pues al final las piezas blancas tienen que entregar un peón, el caballo nuevamente, como decimos, pues vuelve un poco más a la actividad, cuesta un peón, pero bueno, pues tras todos estos cambios habría que ganar la partida por parte de las negras, aunque bueno, pues tienen cierta ventaja, ¿no? Se opta por este movimiento defendiendo todo, nuevamente la dama queda bastante pasiva, el alfil, bueno, pues ahí está, que creo que no se ha movido. Y ahora interesante jugar E4, aprovechando que esta torre está pendiente siempre de este peón de F2. Esta ruptura era buena, va a llegar un poquito más adelante, pero viene un movimiento no menos malo por parte de Keimer, que es caballo H4. Tremenda jugada en la que, bueno, pues la idea es quizás entrar en F3, dando un jaque y teniendo un caballo súper potente. A peón porque no pasa en la partida, directamente torre G6 jaque. Y bueno, pues hay varias posibilidades, pero no funciona nada. Se recomienda dar material
en G5. Si rey H2 tiene E4 con jaque a la descubierta y bueno, pues es prácticamente demoledor. Y en caso de jugar rey H1 que evita este tema, bueno, pues peor todavía, ya que dama F3 jaque, rey H2 y dama G2 sería mate. Bueno, pues lo que hace Wesley So permitiendo esta opción es jugar ahora sí caballo D2, defendiendo in extremis esta casilla de F3, dama G6 clavando al peón, torre 3 nuevamente, bueno, pues basculando y volviendo un poquito más a la defensa en la tercera, y caballo F5 con maniobras para primero atacar a la torre, bloquear evitando cambios de sus torres, y ahora y antes de jugar E4 pasar todo el peso de la partida de las dos torres a la columna E. Torre 1, Wesley So pues poniendo batalla, torre F, E8 y tras caballo F1, llegando finalmente el caballo de esta posición tan lejana, finalmente viene la ruptura en E4. El problema es que tras los cambios, bueno, pues esta torre está atacada y prácticamente no tiene casillas, puede venir a esta posición o incluso a esta, pero quizás en algún movimiento de la dama podría estar a tiro de la misma, tampoco está defendida y decide retirarla con la torre A3, también quizás en algún momento, pues aunque es difícil, el alfil pueda venir a la gran diagonal, nuevamente destacar la pasividad de las piezas blancas, y el tema es que nuevamente caballo H4 con idea de volver a F3, además apoyado por el peón. Se juega caballo H2 sosteniendo nuevamente dicha casilla y E3 con este ataque fantástico que está haciendo Keimer. Torre A por E3, este movimiento es una entrega de peón por parte de las negras, por lo tanto aquí solo hay un movimiento único para ganar la partida, es brillante y si queréis podéis pausar el vídeo. Podríamos pensar en el cambio de este material, pero bueno, pues si se empieza a cambiar material, finalmente las piezas blancas tienen en algún momento pues un jaque, también activarían su dama y cuentan con peón de más, por lo tanto la partida se igualaría. Esa no es la idea que tiene en la posición Vincent Keimer, y hace este movimiento brillante que es alfil por G3, sacrificando la pieza, abriendo la posición, buscando o amenazando algún tipo de descubierta, y además no se puede capturar. Si se captura con la torre, entrarían las negras en primera ganando por la partida. Esta torre nunca puede capturar, ya que siempre este movimiento viene con jaque, no funciona. Y si peón por, bueno, pues hay cambios en E3, lo pasamos un poquito más rápido y nuevamente las negras entran en G3 con jaque. Si rey H1, perdón, dama G2 es mate, y a rey F1 hay que tener cuidado, ya que si se captura una pieza recuperando material, pues hay que acordarse de este jaque que se ataca al caballo y hay que tener cuidado. Primero hay que ganar un nuevo peón, y ahora sí, cuando el rey se retire, por ejemplo E2, se recupera una de las piezas y las piezas negras tienen dos peones pasados y con esto mantendrían pues ventaja. Por lo tanto, imposible capturar este movimiento brillante, a lo que se contesta con caballo G4. Wesley So lo que hace es bloquear a la dama de esa posible descubierta, y torre por E3, bueno, pues con más ataque, ¿no? Torre por E3, y se decide capturar con el caballo, a unas sabiendas de que puede venir algún tipo de descubierta, aunque parece que no es muy potente, ¿no? No se atacaría, por ejemplo, a la dama. Si alfil por E3, existe alfil C7 clavando al caballo, H5 pues es una amenaza real, y a rey F1, H5, no obstante, pudiendo entrar las negras en G2, existe este movimiento que tiene su truco, su cosa con el caballo, no se puede capturar, ya que las blancas parece que igualan tras estos movimientos, y bueno, dama F5 parece que mantendría la ventaja. No obstante, se decide capturar con el caballo, también con este movimiento pues se controla un posible mate tras retirar el alfil a F4, viene con jaque a la descubierta y dama G4, a lo que, bueno, pues parece que hubiese aguantado un poquito más rey F1, aunque es difícil tras el cambio de material de esta manera, por ejemplo, y bueno, pues nuevamente finalmente se entraría en G2 y se gana este peón, y parece que este peón pasado marca un poco ahí la diferencia, ¿no? Bueno, pues Wesley So decide buscar el cambio de damas, caballo F3 primero con jaque, aprovechando que la dama está clavada, rey G2, ahora sí que se cambian damas, y tras estas jugadas, caballo 1 con jaque, rey F1 y caballo D3, no solo atacando al alfil, sino también el peón de B4, alfil D2, nuevamente Wesley So llega a salvarlo, y caballo E5, bueno, pues muy activa las piezas negras, no se puede jugar F3, se ataca al peón que está defendido por un caballo atacado, rey E2, siendo prácticamente, bueno, pues no hay mucho más que
que jugar, ¿no? Parece que aquí caballo C4 aguantaba un poco más. Si capturas una pieza, pues yo capturo la otra. Se pueden cambiar los caballos, pero bueno, pues finalmente caería ese peón. Y a cambio también, y buscando actividad las piezas blancas, caballo F6, perdón, evitando cambios con caballo D6. Y bueno, pues también las negras tienen algo que capturar y nuevamente este peón quizás marque la diferencia. Bueno, pues se jugaba rey E2 finalmente en la partida, alfil por E3, finalmente ganando el peón de G4, caballo por G4 jaque y rey F4. A rey F3 existe H5, intenta activar mejor el rey Wesley So entregando un nuevo peón y tras rey E5, bueno, pues se juega H5 y en esta posición decide abandonar, ¿no? El tema, y por seguir una de las líneas, es que bueno, pues el rey puede ir directamente por este peón de H5, caballo de 3 atacando a este peón, por lo tanto el alfil tiene que estar pendiente del mismo, y aquí tras rey G5 incluso G6 entregando el peón. El peón de H4 pues es muy peligroso, alfil E3 casi llegando a la coronación, y el tema es que este peón de B4 pues está cayendo y bueno, pues entregas el peón para ganar los peones en el flanco de dama y nuevamente las negras tendrían peligro, ¿no? Tendrían peones pasados. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta última ronda, muy interesante, y por mi parte nada más. Hablamos para otras partidas. Un saludo, chao.